Mi nombre es Teodoro Zamora. Tengo 77 años y hace 8 meses mi hija Silvana me echó de mi propia casa en plena madrugada durante una tormenta, diciendo que ya no podía mantenerme. Al día siguiente descubrí que había falsificado mi firma para transferir a su nombre el terreno de 5 hectáreas que había heredado de mi padre. Un terreno que vale más de 2 millones de pesos y que una empresa minera quería comprar. Pero lo que ella no sabía es que yo había grabado en secreto todas nuestras conversaciones durante meses y que tenía pruebas de que había estado envenenándome lentamente con pastillas para que pareciera que tenía demencia senil. Imagínate su cara cuando el juez escuchó las grabaciones donde ella planeaba mi muerte para quedarse con todo mi patrimonio, convencida de que un viejo sin familia ni dinero nunca podría enfrentarla. Esta historia comienza con una traición en medio de una tormenta y termina con una revelación que la mandó directamente a la cárcel. Escucha esta historia hasta el final y dime si alguna vez has descubierto que alguien de tu propia sangre estaba planeando tu destrucción mientras sonreía en tu cara. Contame también desde qué ciudad me seguís, porque lo que pasó después va a hacerte cuestionar todo sobre la maldad disfrazada de amor filial. Para entender por qué Silvana llegó al punto de querer matarme, tengo que llevarte 5 años atrás, al momento en que una empresa minera canadiense llegó a nuestro pueblo ofreciendo cantidades obscenas de dinero por terrenos que nadie creía que valieran algo. Yo vivía solo en una casa humilde en las afueras del pueblo, en un terreno de 5 hectáreas que había heredado de mi padre hace 40 años. Era tierra árida, pedregosa, que solo servía para criar algunas cabras y plantar maíz de subsistencia. Durante décadas fue simplemente el lugar donde había nacido y donde pensaba morir. Silvana tenía entonces 52 años. Vivía en la capital con su marido Roberto y sus 2 hijos adolescentes. Era contadora pública, trabajaba en una empresa grande y llevaba una vida de clase media acomodada. Me visitaba 2 veces al año, en mi cumpleaños y en Navidad. Durante esas visitas, Silvana siempre hacía los mismos comentarios. «Papá», me decía, «¿por qué no te vendes este terreno muerto y te compras un departamento en la ciudad? Podrías vivir cerca nuestro, tener servicios médicos, estar más acompañado». Yo siempre le respondía lo mismo. «Esta tierra es de la familia Zamora hace 3 generaciones. No la voy a vender para irme a morir entre extraños». En 2019, todo cambió cuando llegaron los primeros empleados de Goldstone Mining a hacer estudios geológicos en la zona. Eran canadienses que hablaban un español básico y que ofrecían buenos sueldos a los lugareños que los ayudaran como guías y peones. «¿Qué buscan?», les pregunté un día cuando los vi perforando cerca del límite de mi terreno. «Minerals», me respondió uno de ellos en su español quebrado. «Gold, silver, lithium, oro, plata, litio». Minerales que valían fortunas y que aparentemente estaban bajo nuestros pies desde siempre, esperando a que alguien con la tecnología adecuada viniera a encontrarlos. Durante los siguientes meses, los empleados de Goldstone siguieron haciendo estudios en toda la región. Compraron varios terrenos pequeños de vecinos que necesitaban dinero urgente. Pagaban precios que parecían increíbles para tierras que los lugareños consideraban inútiles. «Don Teodoro», me dijo un día el ingeniero jefe, un canadiense de unos 50 años que se llamaba Michael, «nos interesa mucho su propiedad. Los estudios preliminares muestran que hay depósitos minerales importantes en su terreno». «¿Qué tan importantes?», le pregunté. «Lo suficientemente importantes como para ofrecerle 2 millones de pesos por las 5 hectáreas», me dijo. 2 millones de pesos. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Más dinero del que había soñado que pudiera existir. «Necesito pensarlo», le dije. «Por supuesto», me respondió Michael, «pero le recomiendo que no tarde mucho en decidir. Nuestra oferta tiene vigencia limitada». Esa noche llamé a Silvana para contarle sobre la propuesta de la minera. «¿2 millones de pesos?», me gritó por teléfono. «Papá, esa es una fortuna. Tenés que vender inmediatamente». «No sé si quiero vender», le dije. «Esta tierra tiene historia familiar». «Papá, la historia familiar no se come», me gritó. «Con 2 millones de pesos podés vivir como un rey el resto de tu vida». «¿Y después qué?», le pregunté. «Cuando me muera, ¿qué les va a quedar a mis nietos?».
Les va a quedar la plata que vos ahorrés, me dijo, que es mucho mejor que un terreno pelado en el medio de la nada. Durante las siguientes semanas, Silvana me llamaba todos los días para insistir con la venta. Papá, me decía, pensá racionalmente. Vos tenés 72 años. ¿Para qué querés tierra que no podés trabajar? ¿No preferís tener dinero en el banco y vivir cómodamente? Pero yo tenía mis dudas. Silvana, le dije, si esa tierra vale 2 millones para ellos, ¿no será que vale más? Papá, no seas codicioso, me respondió. 2 millones es más de lo que esa tierra va a valer jamás. Sin embargo, decidí investigar un poco antes de tomar la decisión final. Hablé con otros propietarios de la zona que habían vendido a la minera. La mayoría estaba contenta con el dinero recibido, pero había un viejo llamado Eusebio que me dijo algo que me llamó la atención. Teodoro, me dijo, a mí me ofrecieron 500,000 pesos por mi hectárea, pero después me enteré que mi vecino, que tenía un terreno igual al mío, recibió 800,000, y otro que estaba más lejos del pueblo recibió 1.200.000. ¿Por qué tanta diferencia?, le pregunté. Porque ellos saben exactamente qué terrenos tienen más minerales, me dijo. Los estudios que hacen no son para saber si hay algo, son para saber exactamente cuánto hay. Esa información me hizo sospechar que mi terreno podía valer mucho más de lo que me estaban ofreciendo. Así que decidí contratar mi propio estudio geológico independiente. Con mis ahorros de toda la vida, contraté a un geólogo argentino para que hiciera su propio análisis de mi terreno. El resultado me dejó sin palabras. Mi terreno no solo tenía depósitos de oro y plata, sino que tenía una de las reservas de litio más grandes de la región. Don Teodoro, me dijo el geólogo, este terreno vale fácilmente 10 millones de pesos. La minera le está ofreciendo una quinta parte de su valor real, 10 millones de pesos. Era una suma que ni podía imaginar. Cuando le conté esto a Silvana, su reacción me sorprendió. Papá, me dijo, no podés confiar en cualquier geólogo que contrates por ahí. Los canadienses tienen equipos profesionales, laboratorios internacionales. Saben lo que hacen. ¿Pero no te parece raro que me estén ofreciendo tan poco?, le pregunté. Te están ofreciendo 2 millones de pesos, me gritó. No es poco. Es una fortuna para un terreno que no vale nada. Decidí rechazar la oferta de Goldstone y esperar. Michael, el ingeniero canadiense, no se sorprendió. Entendemos su decisión, me dijo, pero le aseguro que no va a recibir una oferta mejor de nadie más. Tenía razón en parte. Durante los siguientes meses no aparecieron otros compradores, pero durante ese tiempo yo investigué más sobre el valor real de los terrenos con minerales. Aprendí sobre los precios internacionales del litio, sobre la demanda creciente para baterías de autos eléctricos, sobre las proyecciones de ganancias de las empresas mineras. Mi terreno no solo valía 10 millones de pesos, con el tiempo podía valer mucho más. Sin embargo, guardar ese secreto se volvió más difícil cuando Silvana empezó a visitarme más seguido. Papá, me dijo durante una visita en abril de 2020, estoy preocupada por vos. Te estás volviendo muy testarudo. Rechazaste una oferta increíble por terquedad. No la rechacé por terquedad, le dije. La rechacé porque era demasiado baja. ¿Demasiado baja?, me preguntó. ¿Vos te crees que ese terreno vale más de 2 millones? Creo que vale exactamente lo que vale, le dije sin dar detalles. Durante esa visita noté algo extraño en el comportamiento de Silvana. Pasaba mucho tiempo revisando papeles en mi escritorio. Hacía preguntas sobre mis documentos de propiedad. Quería saber si tenía testamento hecho. ¿Por qué me preguntás sobre el testamento?, le dije. Porque a tu edad es importante tener todo en orden, me respondió. ¿Qué va a pasar con el terreno cuando vos no estés? Va a pasar lo que tenga que pasar, le dije. Papá, me dijo, soy tu única hija, soy tu única heredera. ¿No te parece lógico que sepamos cómo están las cosas? Tenía razón, era mi única heredera, pero algo en su forma de preguntar me hizo sospechar que estaba más interesada en mi muerte que en mi bienestar. En junio de 2020, Silvana me propuso algo que cambió completamente nuestra relación. Papá, me dijo, Roberto y yo estamos pensando en mudarnos acá al pueblo. Queremos cuidarte en tus últimos años. ¿Mudarse acá?, le pregunté sorprendido.
¿Por qué van a dejar la capital para venir a este lugar perdido? Porque vos sos más importante que nuestras comodidades, me dijo. Y porque los chicos ya están grandes, ya no necesitan estar en Buenos Aires. Era una explicación que sonaba noble, pero que no me convencía. Silvana nunca había mostrado interés en la vida del pueblo. Siempre hablaba de lo aburrido que era, de lo poco que había para hacer, de lo lejos que estaba de la civilización. ¿Dónde van a vivir?, le pregunté. Pensamos construir una casa en tu terreno, me dijo. Así podemos estar cerca tuyo, pero tener nuestro espacio también. ¿Construir en mi terreno? Sí, me dijo. Total, el terreno es muy grande. Hay lugar de sobra para 2 casas. Ahí fue cuando empecé a entender el plan real de Silvana. No quería mudarse para cuidarme. Quería mudarse para controlar mi terreno. No creo que sea una buena idea, le dije. ¿Por qué no?, me preguntó. Porque es mi terreno y quiero mantenerlo como está, le dije. Papá, me dijo con una voz que no le había escuchado antes, vos no vas a vivir para siempre. ¿No preferís que tu familia esté cerca tuyo en lugar de tener que vivir solo acá? Viví solo durante años y estoy bien, le respondí. ¿Estás bien?, me preguntó. ¿Estás seguro? Durante los siguientes meses, Silvana empezó una campaña sutil pero constante para convencerme de que mi salud mental estaba deteriorándose. Papá, me decía cuando me llamaba por teléfono, ayer hablamos de que ibas a ir al médico y hoy me decís que no te acordás. ¿No te parece preocupante? No hablamos de ningún médico, le respondía. Sí hablamos, insistía. Te dije que tenías que hacerte un chequeo general y vos me dijiste que ibas a pedir turno. Era imposible. Yo recordaba perfectamente todas nuestras conversaciones, pero Silvana insistía, con una confianza que me hacía dudar de mi propia memoria. En septiembre de 2020, Silvana llegó sin avisar un domingo por la tarde. Papá, me dijo, decidimos que no podemos esperar más. Nos vamos a mudar acá inmediatamente. ¿Inmediatamente? Sí, me dijo. Vendimos el departamento de Buenos Aires. Roberto renunció a su trabajo. Los chicos se van a cambiar de colegio. ¿Y yo no tengo nada que decir sobre esto?, le pregunté. Papá, me dijo, vos necesitas que te cuidemos. Tu memoria está cada vez peor. Ayer me llamaste 3 veces para preguntarme lo mismo. Eso no es verdad, le dije. ¿No es verdad?, me preguntó. ¿Vos te acordás que almorzaste? Me quedé pensando. Honestamente no me acordaba que había almorzado, pero era normal a los 72 años no recordar cada comida. No me acuerdo, le dije. ¿Ves?, me dijo. Tu memoria está fallando. Necesitas supervisión. Una semana después, Silvana, Roberto y sus 2 hijos se mudaron a mi casa. Llegaron con 3 camiones llenos de muebles, electrodomésticos, cajas de ropa. Era como una invasión. Papá, me dijo Silvana mientras dirigía a los empleados de la mudanza, vamos a reorganizar un poco la casa, para que quepamos todos cómodamente. ¿Reorganizar cómo?, le pregunté. Vos te vas a quedar con tu dormitorio, me dijo. Nosotros vamos a usar el resto de la casa. ¿El resto de la casa?, le pregunté. ¿Y dónde voy a comer? ¿Dónde voy a ver televisión? Con nosotros, me dijo. Va a ser más lindo. Vamos a ser una familia unida. Durante las primeras semanas de convivencia, Silvana se comportó como la hija ideal. Me preparaba las comidas, me daba mis medicamentos, me acompañaba al médico cuando tenía turno. Pero había algo en su actitud que me resultaba extraño. Papá, me decía, toma estas pastillas. Son para la memoria. ¿A qué pastillas?, le preguntaba. Las que te recetó el doctor Herrera, me respondía. Pero yo no recordaba haber ido al doctor Herrera. No recordaba que me hubiera recetado pastillas para la memoria. ¿Cuándo fui al doctor Herrera?, le preguntaba. La semana pasada, me decía. ¿No te acordás? Te llevé yo. Era posible que hubiera ido y no me acordara. A los 72 años, con la rutina de visitas médicas, era fácil confundirse. Pero después de tomar esas pastillas durante un mes, empecé a notar que mi memoria empeoraba en lugar de mejorar. Me olvidaba de conversaciones que habíamos tenido el día anterior. Me confundía con fechas y horarios. A veces me despertaba sin recordar dónde había puesto cosas importantes. Papá, me decía Silvana cuando yo le preguntaba sobre documentos que no encontraba. Anoche me dijiste que ibas a guardar esos papeles en tu cuarto. ¿No te acordás?
No me acuerdo, le respondía cada vez más preocupado por mi estado mental. Es normal, me decía. A tu edad es común que la memoria falle, por eso es bueno que estemos acá para cuidarte. En diciembre de 2020, Silvana me hizo una propuesta que debería haberme alertado completamente. Papá, me dijo, Roberto y yo estuvimos pensando en una forma de organizarnos mejor económicamente. ¿Cómo?, le pregunté. Como ahora vivimos todos juntos y nosotros nos encargamos de todos los gastos, me dijo. Pensamos que sería más práctico si vos transfirieras el terreno a mi nombre. ¿Transferir el terreno?, le pregunté. Sí, me dijo. Total, yo soy tu única heredera. Cuando vos te mueras, el terreno va a ser mío anyway. ¿No es más simple hacer la transferencia ahora? ¿Para qué sería más simple?, le pregunté. Para evitar trámites después, me dijo. Para que no haya problemas legales. Para que todo esté ordenado. No quiero transferir nada, le dije. ¿Por qué no?, me preguntó. Porque mientras yo esté vivo, el terreno es mío, le dije. Silvana se enojó. Papá, me dijo, vos estás siendo muy egoísta. Nosotros dejamos toda nuestra vida en Buenos Aires para venir a cuidarte. ¿Y vos no podés hacer este gesto de confianza hacia nosotros? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?, le pregunté. Tiene que ver con que necesitamos sentirnos seguros, me dijo. Necesitamos saber que nuestro sacrificio va a valer la pena. Durante los siguientes meses, Silvana siguió insistiendo con la transferencia del terreno. Cada vez que sacaba el tema, yo me negaba. Y cada vez que me negaba, ella me trataba peor. Empezó a criticar todo lo que hacía. Papá, me decía, te olvidaste de cerrar la canilla del jardín. Se está desperdiciando agua. Papá, dejaste la puerta de entrada abierta toda la noche. Cualquiera podría haber entrado a robarnos. Papá, te pusiste la camisa al revés. ¿No te das cuenta? Pequeñas cosas que me hacían sentir cada vez más incompetente, más dependiente de su ayuda. En marzo de 2021, algo cambió drásticamente en el comportamiento de Silvana. Se volvió más agresiva, más impaciente, más directa en sus exigencias. Papá, me dijo un día después del almuerzo, vamos a ir al escribano esta tarde para hacer la transferencia del terreno. No vamos a ir a ningún escribano, le dije. Sí vamos a ir, me dijo, porque ya no podés seguir manejando tus asuntos solo. Tu estado mental está muy deteriorado. Mi estado mental está bien, le dije. ¿Está bien?, me preguntó. ¿Te acordás qué desayunaste esta mañana? No me acordaba. Había tomado las pastillas que ella me daba y después todo se volvía confuso. No me acuerdo, le dije. ¿Te acordás qué hiciste ayer por la tarde? No me acuerdo, tuve que admitir. ¿Te acordás cómo se llama tu médico? No me acordaba. Mi mente estaba completamente nublada. ¿Ves?, me dijo. No estás en condiciones de tomar decisiones importantes, por eso necesitas que yo me haga cargo de todo. Pero había algo que sí recordaba perfectamente, el valor real de mi terreno. Los 10 millones de pesos que valía según el estudio geológico independiente. Eso no se me olvidaba nunca, sin importar cuántas pastillas tomara. Una noche de abril, mientras todos dormían, decidí investigar qué pastillas me estaba dando Silvana. Fui al baño donde guardaba los medicamentos y revisé los frascos. Las pastillas que supuestamente eran para mejorar mi memoria eran en realidad sedantes. Pastillas para dormir que, tomadas regularmente durante el día, podían causar confusión mental, pérdida de memoria a corto plazo y desorientación. Silvana me estaba drogando deliberadamente para hacer que pareciera que tenía demencia. Al día siguiente fingí tomar las pastillas, pero las escupí cuando ella no me veía. Durante los siguientes días, mi mente se aclaró considerablemente. Empecé a recordar conversaciones, fechas, eventos. Mi memoria volvió a funcionar casi normalmente, pero seguí fingiendo confusión delante de Silvana para no alertarla de que había descubierto su plan. En mayo de 2021, escuché una conversación entre Silvana y Roberto que me confirmó mis peores sospechas. Era medianoche y yo había ido al baño cuando los escuché hablando en la cocina. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que esperar?, decía Roberto. No mucho, respondía Silvana. Con las pastillas que le estoy dando, su estado mental está empeorando rápidamente. ¿Y el terreno?
En cuanto consiga que firme la transferencia, vendemos inmediatamente, decía Silvana. Los canadienses todavía están interesados. ¿Y si se niega a firmar? No se va a negar, decía Silvana, porque si no firma voluntariamente, voy a conseguir que un médico certifique que tiene demencia senil. Y entonces yo voy a poder firmar por él como su tutora legal. ¿Y después? Después, decía Silvana con una frialdad que me hieló la sangre, las pastillas que le estoy dando van a tener un efecto secundario muy grave. ¿Qué efecto secundario? Un paro cardíaco, decía Silvana. Los sedantes que le doy, combinados con sus medicamentos para la presión, pueden causar un paro cardíaco que parezca completamente natural. Roberto se quedó callado. ¿Estás hablando de matarlo?, le preguntó finalmente. Estoy hablando de que la naturaleza siga su curso, decía Silvana. Papá tiene 72 años. Su corazón está débil. Un paro cardíaco a su edad no le va a sorprender a nadie. ¿Y si alguien sospecha? ¿Quién va a sospechar?, decía Silvana. Los vecinos que apenas lo conocen, la familia que no tenemos. Papá es un viejo, solo que murió de causas naturales, mientras su hija amorosa lo cuidaba. Esa conversación me confirmó que Silvana no solo quería robarme el terreno, quería matarme para asegurarse de que nunca pudiera reclamar lo que era mío. Al día siguiente, tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a grabar todas mis conversaciones con Silvana para tener pruebas de sus intenciones. Compré un pequeño grabador digital en el pueblo y empecé a llevarlo conmigo siempre. Durante las siguientes semanas, grabé cada conversación que tuvimos sobre el terreno, sobre mi salud, sobre sus planes para mi futuro. «Papá», me decía Silvana mientras yo grababa secretamente, «el doctor dice que tu estado está empeorando muy rápido. Dice que necesitas cuidados más intensivos». «¿Qué tipo de cuidados?», le preguntaba. «Supervisión permanente», me decía. «Ayuda con todas tus decisiones diarias. Por eso necesito que me firmes una procuración para que yo pueda manejar todos tus asuntos». «¿Qué asuntos?». «Todos», me decía. «El banco, los papeles de propiedad, las decisiones médicas, todo. Una procuración total que le daría control absoluto sobre mi vida y mis bienes». En junio de 2021, Silvana intensificó su campaña para conseguir mi firma en los documentos de transferencia. «Papá», me dijo una tarde, «mañana vamos a ir al escribano para hacer todos los papeles». «¿Qué papeles?», le pregunté, fingiendo confusión. «Los papeles para que yo pueda cuidarte mejor», me dijo, «para que no tengas que preocuparte más por nada». «No quiero ir al escribano», le dije. «No es opcional», me dijo con una voz que ya no fingía ser cariñosa. «Tu estado mental está demasiado deteriorado como para que tengas opciones». Esa noche, sabiendo que al día siguiente me iban a forzar a firmar documentos que me despojarían de todo, decidí escapar. A las 3 de la madrugada, mientras todos dormían, salí de la casa con el grabador y algunos documentos importantes. Caminé hasta el pueblo y me escondí en la casa de mi amigo Crescencio, el único hombre en quien confiaba completamente. «Teodoro», me dijo cuando le expliqué la situación, «tu hija está loca. Tenés que ir inmediatamente a la policía». «Voy a ir», le dije, «pero primero necesito que me ayudes con algo». Durante los siguientes días, con la ayuda de Crescencio, organicé todas las pruebas que había recopilado, las grabaciones de las conversaciones, los frascos de pastillas que Silvana me daba, el informe del geólogo sobre el valor real del terreno y copias de todos mis documentos de propiedad. Mientras tanto, Silvana había reportado mi desaparición a la policía como si fuera un viejo con demencia que se había perdido. «Mi padre tiene Alzheimer», les dijo a los policías. «Está muy confundido. No sabe dónde está». Pero cuando fui a la comisaría a presentar mi denuncia, los policías se dieron cuenta de que mi estado mental era perfectamente normal. «Señor Zamora», me dijo el comisario después de escuchar parte de las grabaciones, «estas son acusaciones muy graves. ¿Está seguro de lo que está diciendo?» «Completamente seguro», le dije. «Mi hija me estuvo envenenando durante meses para hacerme parecer demente, con el objetivo de robarme mi terreno y después matarme». «¿Tiene pruebas de todo esto?» Le mostré las grabaciones, los medicamentos, toda la documentación que había recopilado. El comisario llamó inmediatamente a un fiscal.
Una hora después, tenían una orden de allanamiento para mi casa. Cuando llegaron a arrestar a Silvana, la encontraron quemando papeles en el patio de atrás. Papeles que resultaron ser documentos falsificados con mi firma para transferir el terreno a su nombre. «¡Papá!», me gritó cuando me vio llegar con la policía. «Gracias a Dios que estás bien. Estábamos muy preocupados». Pero cuando el fiscal le mostró las grabaciones donde planeaba mi muerte, su actuación se desplomó completamente. «Esas grabaciones están editadas», gritó. «Mi padre está senil, no sabe lo que dice». «Señora», le dijo el fiscal, «estas grabaciones fueron analizadas por expertos, son auténticas, y su padre está perfectamente lúcido». Durante la investigación que siguió, aparecieron más pruebas de los crímenes de Silvana. Habían encontrado en su computadora emails con el ingeniero canadiense negociando la venta del terreno. Habían encontrado documentos falsificados listos para ser presentados al registro de la propiedad. Habían encontrado búsquedas en Internet sobre cómo simular demencia senil y efectos secundarios de combinar sedantes con medicamentos cardíacos. El análisis toxicológico de mi sangre confirmó la presencia de niveles peligrosos de sedantes que podían haber causado un paro cardíaco en cualquier momento. Roberto, que había sido cómplice de todo el plan, decidió cooperar con la justicia a cambio de una condena reducida. Su testimonio confirmó todos los detalles del plan para matarme. Silvana estaba obsesionada con ese terreno, declaró Roberto ante el fiscal. Cuando se enteró de que valía 10 millones de pesos, dijo que no podía esperar a que Teodoro muriera naturalmente, que tenía que acelerar el proceso. El juicio comenzó en octubre de 2021. Durante 3 meses, toda la evidencia fue presentada ante el juez. Las grabaciones, los análisis toxicológicos, los documentos falsificados, el testimonio de Roberto. «Silvana Zamora», dijo el juez al leer la sentencia, «usted es culpable de intento de homicidio agravado por el vínculo, falsificación de documento público y administración fraudulenta. La condeno a 15 años de prisión efectiva». Cuando escuchó la sentencia, Silvana me miró con un odio que me estremeció. «Todo esto es tu culpa», me gritó desde el banquillo. «Si hubieras vendido el terreno cuando te lo pedí, nada de esto habría pasado». «Silvana», le dije, «si hubieras sido una hija de verdad en lugar de una asesina, te habría dejado todo en herencia cuando muriera naturalmente». Roberto recibió 5 años de prisión como cómplice. Los hijos de Silvana, que eran menores de edad y no habían participado en el plan, fueron entregados a sus abuelos maternos. Después del juicio, vendí el terreno a una empresa minera argentina por 12 millones de pesos. Después del juicio, vendí el terreno a una empresa minera argentina por 12 millones de pesos. El precio había subido durante los 2 años que duró toda esta pesadilla, y ahora valía el doble de lo que Goldstone me había ofrecido originalmente. Con ese dinero, tomé varias decisiones importantes. Primero, me mudé a una casa nueva en otro pueblo, lejos de todos los recuerdos amargos de lo que había pasado. Segundo, puse 10 millones de pesos en un fideicomiso para mis nietos, con la condición de que solo pudieran acceder al dinero cuando cumplieran 25 años y hubieran terminado sus estudios universitarios. «¿Por qué esperaste tanto para vender?», me preguntó Crescencio cuando le conté sobre la venta. «Porque quería estar seguro de que el dinero fuera para quien lo mereciera», le dije. «No para alguien que estaba dispuesta a matarme por él. Con los 2 millones que me quedé, compré una casa cómoda, me aseguré atención médica de calidad para el resto de mi vida y doné una parte importante a organizaciones que ayudan a ancianos maltratados por sus familias. Don Teodoro», me dijo la directora de una de estas organizaciones, «su caso nos ayudó a entender que el maltrato a ancianos puede venir de donde menos se espera». «¿A qué se refiere?», le pregunté. «Muchas veces pensamos que los ancianos son maltratados por extraños o por cuidadores contratados», me dijo. «Pero la mayoría de los casos de abuso, tanto físico como financiero, vienen de los propios familiares». Durante los meses siguientes al juicio, recibí cientos de cartas de personas que habían escuchado mi historia en las noticias. Muchas eran de otros ancianos que habían pasado por situaciones similares. «Señor Zamora», me escribió una mujer de 81 años,
Mi hijo me convenció de firmarle la casa porque decía que era para evitar problemas de herencia. Después me echó y vendió la propiedad. Ahora vivo en un geriátrico público mientras él vive en una mansión comprada con mi dinero. Don Teodoro, me escribió un hombre de 75 años, mi hija me tenía internado en un psiquiátrico después de declararme incapaz mentalmente. Durante 2 años cobró mi pensión y vendió todas mis pertenencias. Solo salí cuando un enfermero se dio cuenta de que yo estaba perfectamente cuerdo. Estas cartas me hicieron entender que mi caso no era único. Había miles de ancianos siendo estafados, maltratados y hasta asesinados por sus propios hijos que querían acceder rápidamente a herencias. En marzo de 2022 recibí una visita inesperada. Era Michael, el ingeniero canadiense de Goldstone Mining. Señor Zamora, me dijo, quería venir personalmente a disculparme por lo que pasó. ¿Disculparse por qué?, le pregunté. Porque nuestra oferta original fue lo que desató toda esta tragedia familiar, me dijo. Si no hubiéramos aparecido con dinero, tal vez nada de esto habría pasado. Michael, le dije, vos no tenés nada de qué disculparte. Silvana no se volvió malvada por culpa del dinero. El dinero solo reveló la maldad que ya estaba en ella. ¿Cómo puede estar tan seguro?, me preguntó. Porque durante toda mi vida, Silvana solo me visitaba cuando necesitaba algo, le dije. Cuando era chica, venía cuando quería que le comprara juguetes. Cuando era adolescente, venía cuando necesitaba dinero para salidas. Cuando era adulta, venía cuando tenía problemas económicos. Nunca vino solo por amor. ¿Y ahora?, me preguntó. Ahora está en la cárcel, donde va a pasar los próximos 15 años pensando en cómo el dinero era más importante para ella que la vida de su padre. En abril de 2022, un año después de haber descubierto el plan de Silvana, recibí una carta desde la cárcel. Era de ella. Papá, decía la carta, sé que cometí errores. Sé que las cosas se fueron de las manos, pero nunca quise hacerte daño realmente. Solo estaba desesperada por el dinero. Roberto había perdido su trabajo, los chicos necesitaban tantas cosas, yo tenía deudas enormes. Cuando supe que el terreno valía tanto dinero, pensé que era la solución a todos nuestros problemas. La carta seguía, no justifico lo que hice, pero quiero que entiendas que no era una hija malvada, era una mujer desesperada que tomó decisiones terribles. ¿Podrías encontrar la forma de perdonarme? Leí esa carta varias veces antes de responder. Finalmente, le escribí una respuesta que envié a través del abogado. Silvana, le escribí, podría perdonarte si hubieras robado mi dinero. Podría perdonarte si me hubieras echado de casa, pero no puedo perdonarte que hayas planeado matarme. Porque eso no era desesperación, era maldad pura. Además, seguía mi carta, durante todo el tiempo que estuviste envenenándome, me mirabas a los ojos todos los días fingiendo que me amabas. Me dabas pastillas para matarme mientras me decías que era para mi bien. Eso no es desesperación, es psicopatía. Nunca recibí respuesta a esa carta. En junio de 2022, mis nietos, que ya tenían 18 y 16 años, vinieron a visitarme por primera vez desde el juicio. Abuelo, me dijo Martín, el mayor, queremos que sepas que nosotros no sabíamos nada de lo que mamá estaba planeando. Lo sé, les dije. Ustedes eran chicos. No eran responsables de las decisiones de sus padres. ¿Nos odias?, me preguntó Sofía, la menor. No los odio, les dije. Los quiero, pero entiendan que nuestra relación va a ser diferente ahora. ¿Diferente cómo?, me preguntó Martín. Diferente porque voy a ser muy cuidadoso de no repetir los errores que cometí con su madre, les dije. ¿Qué errores?, me preguntó Sofía. El error de criar a una hija que pensó que tenía derecho a mi dinero antes de que yo muriera, les dije. El error de no enseñarle que las cosas se ganan con trabajo, no con herencias. Durante esa visita, les expliqué sobre el fideicomiso que había creado para ellos. Van a recibir 10 millones de pesos cuando cumplan 25 años, les dije. Pero con condiciones. ¿Qué condiciones?, me preguntó Martín. Primera condición, tienen que terminar la universidad, les dije. Segunda condición, tienen que trabajar durante al menos 2 años antes de acceder al dinero. Tercera condición, tienen que demostrar que pueden manejar responsablemente
cantidades menores de dinero antes de recibir la suma total. ¿Y si no cumplimos las condiciones?, me preguntó Sofía. Si no las cumplen, les dije, el dinero va a organizaciones de caridad. ¿Por qué tantas condiciones?, me preguntó Martín. Porque el dinero fácil corrompe a la gente, les dije. Su madre se convirtió en una asesina porque pensó que tenía derecho a dinero que no había ganado. No quiero que ustedes cometan los mismos errores. Ambos aceptaron las condiciones sin protestar. En septiembre de 2022 recibí otra visita inesperada. Era el fiscal que había llevado el caso contra Silvana. Don Teodoro, me dijo, quería informarle que su caso se convirtió en un precedente legal muy importante. ¿Cómo?, le pregunté. Su caso fue el primero en Argentina donde se pudo probar que un familiar estaba envenenando a un anciano con medicamentos para simular demencia, me dijo. Ahora hay protocolos específicos para investigar este tipo de abusos. ¿Eso significa que otros ancianos van a estar más protegidos?, le pregunté. Exactamente, me dijo. Su valentía para denunciar y su inteligencia para recopilar pruebas ayudaron a crear nuevas herramientas legales para proteger a personas mayores. Esa información me dio una satisfacción enorme. Mi sufrimiento había servido para algo bueno. En diciembre de 2022, organicé una pequeña celebración para mi cumpleaños número 78. Invité a Crescencio, a algunos vecinos nuevos que había conocido en mi nuevo pueblo y a mis nietos. Don Teodoro, me dijo Crescencio durante el brindis, hace 2 años pensábamos que usted iba a morir envenenado por su propia hija. Hoy está acá, sano, libre y con justicia hecha. Crescencio, le dije, si no hubiera sido por tu ayuda, probablemente estaría muerto. Me salvaste la vida. Usted se salvó solo, me dijo. Yo solo le presté la casa para esconderse. Durante esa celebración, mis nietos me dieron una sorpresa que no esperaba. Abuelo, me dijo Sofía, queremos mostrarte algo. Martín sacó una carpeta con papeles. Son nuestras notas del colegio, me dijo, y cartas de aceptación a universidades. Sofía había sido aceptada para estudiar psicología. Martín había sido aceptado para estudiar derecho. ¿Por qué eligieron esas carreras?, les pregunté. Yo quiero estudiar psicología para entender cómo alguien puede planear matar a su propio padre, me dijo Sofía. Quiero trabajar ayudando a familias con problemas. Yo quiero estudiar derecho para proteger a ancianos que están siendo abusados por sus familias, me dijo Martín. Quiero ser el tipo de abogado que usted necesitaba cuando mamá lo estaba envenenando. Esas palabras me emocionaron hasta las lágrimas. Mis nietos habían decidido convertir la tragedia familiar en una motivación para ayudar a otros. En marzo de 2023, 2 años después del juicio, recibí una llamada de la cárcel. Silvana había sido hospitalizada después de un intento de suicidio. ¿Va a ir a verla?, me preguntó Crescencio cuando le conté. No, le dije sin dudarlo. ¿Por qué no? Porque Silvana perdió el derecho a ser mi hija el día que decidió matarme, le dije. Una persona que planea asesinar a su padre no es familia. Es una extraña que casualmente comparte mi sangre. No siente nada por ella. Siento lástima, le dije. Lástima por una mujer que tenía todo lo necesario para ser feliz, pero que eligió la codicia sobre el amor. Silvana se recuperó del intento de suicidio, pero no volví a tener contacto con ella. Hace 6 meses, en octubre de 2023, recibí una invitación que me sorprendió. Era de una universidad de Buenos Aires que me invitaba a dar una conferencia sobre abuso financiero a personas mayores en su facultad de Derecho. ¿Por qué quieren que yo dé una conferencia?, le pregunté al profesor que me llamó. Porque su caso es el ejemplo más claro que tenemos en Argentina de cómo los ancianos pueden defenderse cuando sus propias familias los atacan, me dijo. Acepté dar la conferencia. Fue la primera vez en mi vida que hablé delante de 200 personas. Estudiantes, les dije, quiero que entiendan algo importante. El dinero no cambia a las personas. El dinero revela quiénes son las personas realmente. Mi hija no se volvió malvada porque apareció dinero en su vida. Seguí diciéndoles. Mi hija siempre fue malvada, pero el dinero le dio una excusa para actuar según su verdadera naturaleza. ¿Cómo pueden protegerse los ancianos de este tipo de abusos?, me preguntó un estudiante. Primero, les dije, nunca confíen completamente en nadie,
ni siquiera en sus hijos. Segundo, mantengan siempre el control de sus documentos y sus decisiones. Tercero, si algo les parece extraño en el comportamiento de sus familiares, investiguen. ¿Y si son demasiado viejos o enfermos para investigar?, me preguntó otra estudiante. Entonces busquen aliados, les dije. Amigos, vecinos, profesionales, gente que no tenga intereses económicos en sus vidas. Después de la conferencia, varios estudiantes se acercaron a hacerme preguntas más personales. «Don Teodoro», me preguntó una chica, ¿no extraña a su hija? «Extraño a la hija que pensé que tenía», le dije. «Pero esa hija nunca existió realmente. Era solo una ilusión que yo me había creado». «¿No hay ninguna posibilidad de reconciliación?», me preguntó un chico. «¿Se puede reconciliar con alguien que trató de matarte?», le pregunté. «¿Ustedes podrían perdonar a alguien que los envenenó durante meses planeando su muerte?». Ninguno supo qué responder. La semana pasada, exactamente 3 años después de haber descubierto el plan de Silvana, recibí una noticia inesperada. Martín, mi nieto mayor, había decidido especializarse en derecho de familia con enfoque en protección de ancianos. «Abuelo», me dijo cuando vino a contarme, «quiero dedicar mi carrera a crear leyes que protejan mejor a las personas mayores del abuso familiar». «¿Y cómo vas a hacer eso?», le pregunté. «Estudiando casos como el tuyo», me dijo, «identificando las fallas del sistema legal que permiten que estos abusos pasen desapercibidos durante tanto tiempo». «¿Y Sofía?». «Sofía está haciendo un trabajo de investigación sobre el perfil psicológico de hijos que maltratan a sus padres ancianos», me dijo. Me emocionó saber que mis nietos habían encontrado una forma positiva de procesar la tragedia familiar. Ayer, en mi cumpleaños número 79, organicé otra pequeña celebración. Esta vez vinieron más personas. Crescencio, mis nuevos vecinos, algunos estudiantes de derecho que habían estado siguiendo mi caso y mis nietos. «Don Teodoro», me dijo uno de los estudiantes durante el brindis, «usted se convirtió en un símbolo de resistencia para muchos ancianos en Argentina». «No quise convertirme en símbolo de nada», les dije. «Solo quise sobrevivir». «Pero su supervivencia inspiró a otros a defenderse», me dijo. «Tenemos registros de más de 50 denuncias de abuso familiar que citaron su caso como motivación para actuar. Esa información me llenó de orgullo. Mi dolor había servido para proteger a otros». Durante la celebración, una de las invitadas, una abogada especializada en derechos de los ancianos, me contó algo que no sabía. «Don Teodoro», me dijo, ¿sabía que su caso está siendo estudiado en universidades de otros países? «¿En serio?», le pregunté. «Sí», me dijo. «En Estados Unidos, Canadá y España hay profesores que usan su historia para enseñar sobre abuso financiero a ancianos. Su método de recopilar evidencias se convirtió en un modelo para otros casos similares». ¿Mi método? «El uso de grabaciones secretas para documentar el abuso», me explicó. Antes de su caso, la mayoría de los ancianos no sabían que podían grabar conversaciones como evidencia legal. ¿Y ahora? Ahora hay organizaciones que enseñan específicamente a ancianos cómo protegerse usando grabaciones, cómo reconocer señales de abuso y cómo buscar ayuda legal, me dijo. Después me contó sobre algunos casos específicos que habían sido resueltos gracias a las lecciones aprendidas de mi experiencia. Hay una señora de 82 años en Mendoza que descubrió que su hijo le estaba robando la pensión, me dijo. Siguió sus pasos, compró un grabador, documentó las conversaciones y ahora su hijo está en la cárcel. ¿Y ella está bien?, le pregunté. Está mejor que nunca, me dijo. Recuperó todo su dinero y se mudó a un lugar donde está protegida. Hay un caso en Córdoba, siguió contándome, donde un hombre de 75 años descubrió que su nuera lo estaba envenenando con insulina para provocarle desmayos y después declararle incapaz mental. ¿Cómo lo descubrió? Leyó sobre su caso en el diario, me dijo. Reconoció los síntomas que usted describió: confusión mental, pérdida de memoria, desorientación. Se hizo análisis de sangre y descubrió niveles anormales de insulina. ¿Y qué pasó? La nuera está presa, me dijo. Y él está perfectamente bien. Estas historias me hicieron entender
que mi experiencia había tenido un impacto mucho mayor del que imaginaba. No era solo mi historia personal, se había convertido en una herramienta para salvar vidas. «Abuelo», me dijo Sofía durante la cena, «¿alguna vez te arrepentís de haber denunciado a mamá?» «Nunca», le respondí sin dudarlo, «porque si no la hubiera denunciado, yo estaría muerto y ella estaría rica con mi dinero». «¿Pero no te duele que esté en la cárcel?», me preguntó Martín. «Me duele que haya elegido estar en la cárcel», les dije, «porque nadie la obligó a planear mi muerte. Esa fue su decisión». «¿Y si algún día sale de la cárcel y quiere verte?», me preguntó Sofía. «No va a querer verme», les dije, «porque sabe que yo tengo la evidencia de lo que hizo. Sabe que si vuelve a acercarse a mí, puedo enviarla de vuelta a la cárcel». «¿Pero vos querrías verla?», me preguntó Martín. Me quedé pensando en esa pregunta. Durante 3 años me la había hecho muchas veces. «No», les dije finalmente, «porque la Silvana que yo conocía como mi hija murió el día que decidió matarme. La mujer que está en la cárcel es una extraña que casualmente tiene mi apellido». Durante los días siguientes a mi cumpleaños, seguí reflexionando sobre el impacto que había tenido mi historia. Recibí más cartas de personas que habían usado mi experiencia para protegerse. Una carta que me impactó especialmente era de una mujer de 70 años de Tucumán. «Señor Zamora», decía la carta, «mi hijo y mi nuera me convencionaron de mudarme con ellos después de que enviudé. Al principio todo parecía normal, pero después empezaron a pasar cosas extrañas. Me daban pastillas que me hacían sentir confundida. Me pedían que firmara papeles que no entendía. Me decían que mi memoria estaba fallando y que necesitaba que ellos manejaran mis asuntos. Pero cuando leí su historia en el diario, reconocí exactamente lo que me estaba pasando. Seguí su ejemplo. Dejé de tomar las pastillas, compré un grabador y documenté todo lo que hacían. Resulta que mi hijo había vendido mi casa sin mi permiso, usando documentos falsificados con mi firma. Había vaciado mis cuentas bancarias y estaba planeando internarme en un psiquiátrico para quedarse con mi pensión. Gracias a su ejemplo, pude denunciarlos antes de que fuera demasiado tarde. Ahora mi hijo está preso, recuperé mi dinero y vivo en una residencia donde estoy protegida y feliz. Solo quería agradecerle por haber tenido el valor de contar su historia públicamente. Usted salvó mi vida y probablemente la vida de muchos otros ancianos. Esa carta me emocionó profundamente. Mi sufrimiento había valido la pena si había servido para proteger a otros. Pero también recibí cartas más perturbadoras que me hicieron entender la magnitud del problema del abuso a ancianos en Argentina. Un hombre de 81 años me escribió desde Salta. «Don Teodoro, mi situación es similar a la suya, pero más complicada. Son mis 3 hijos los que me están robando. Formaron una especie de sociedad criminal para despojarme de todo lo que tengo. El mayor maneja mi cuenta bancaria. El del medio se apropió de mi casa. El menor se quedó con mi auto y mis herramientas. Entre los 3 me convencieron de firmar documentos que no entendía. Pero lo peor es que amenazaron con no dejarme ver a mis nietos si no coopero con ellos. Estoy atrapado. Si los denuncio, pierdo a mi familia. Si no los denuncio, me van a dejar sin nada. ¿Qué haría usted en mi lugar?». Esa carta me llevó a tomar una decisión importante. Decidí que no era suficiente haber resuelto mi propio caso. Tenía que hacer algo más activo para ayudar a otros ancianos en situaciones similares. Con parte del dinero de la venta del terreno, creé una fundación llamada Dignidad Mayor, dedicada a brindar asesoramiento legal gratuito a ancianos víctimas de abuso familiar. «¿Por qué quiere hacer esto?», me preguntó el abogado que me ayudó a crear la fundación. «Porque descubrí que hay miles de ancianos pasando por lo mismo que pasé yo», le dije, «y la mayoría no tiene los recursos ni el conocimiento para defenderse». «¿Cómo va a funcionar la fundación?». «Vamos a tener un equipo de abogados especializados en derecho de familia y abuso a ancianos», le expliqué. «Vamos a dar asesoramiento gratuito, vamos a ayudar a recopilar evidencias y vamos a acompañar a las víctimas durante todo el proceso legal. ¿Y también van a hacer prevención?». «Exactamente», le dije. «Vamos a dar charlas en centros de jubilados, vamos a crear material educativo, vamos a enseñar a los ancianos cómo reconocer señales de abuso y cómo protegerse». La fundación empezó a funcionar
en enero de 2024. Durante los primeros 6 meses, atendimos más de 200 casos de abuso financiero a ancianos. Los casos eran variados, pero todos tenían elementos similares al mío. Había hijos que drogaban a sus padres para declararlos incapaces. Había nietos que falsificaban firmas para apropiarse de propiedades. Había nueras que envenenaban a sus suegros para acelerar herencias. Don Teodoro, me dijo la coordinadora de la fundación después de los primeros 6 meses, los casos que estamos viendo son mucho más comunes de lo que pensábamos. ¿Qué tan comunes?, le pregunté. Estamos recibiendo 5 casos nuevos por semana, me dijo. Y probablemente hay cientos de casos más que nunca se denuncian porque las víctimas no saben que pueden defenderse. Uno de los casos que más me impactó fue el de una mujer de 85 años llamada Esperanza. Don Teodoro, me dijo cuando vino a la fundación, mi hija me tiene secuestrada en mi propia casa. ¿Cómo secuestrada?, le pregunté. Me quitó las llaves, me dijo. Cambió las cerraduras, puso rejas en las ventanas. Dice que es por mi seguridad, pero no me deja salir nunca. ¿Y por qué hace eso? Porque quiere que firme documentos para transferirle mi casa, me dijo. Dice que si no firmo, me va a llevar a un geriátrico donde nunca voy a ver a mis bisnietos. ¿Y usted qué quiere hacer? Quiero irme de ahí, me dijo, pero no tengo a dónde ir, no tengo dinero propio porque ella maneja toda mi pensión. Con la ayuda de nuestros abogados, conseguimos una orden judicial para liberar a doña Esperanza. La sacamos de su casa, la instalamos en una residencia protegida y iniciamos acciones legales contra su hija. ¿Cómo puedo agradecerle?, me preguntó doña Esperanza cuando ya estaba a salvo. No me agradezca a mí, le dije. Agradézcale a todas las personas que van a beneficiarse con el precedente que estamos creando. 3 meses después, la hija de doña Esperanza fue condenada por secuestro y apropiación indebida. Doña Esperanza recuperó su casa y su dinero. En abril de 2024, recibí una invitación del Ministerio de Justicia para participar en la redacción de una nueva ley de protección a ancianos. Señor Zamora, me dijo el funcionario que me contactó, su experiencia y su trabajo con la Fundación lo convierten en la persona ideal para ayudarnos a redactar una legislación más efectiva. ¿Qué tipo de ley?, le pregunté. Una ley que facilite la denuncia de abuso a ancianos, que acelere los procesos judiciales y que endurezca las penas para familiares que cometen estos crímenes, me explicó. Participé durante 6 meses en reuniones con legisladores, jueces y expertos en derechos humanos. Mi experiencia personal aportó una perspectiva que los académicos no tenían. Lo que necesitamos, les dije durante una reunión, es que los ancianos sepan que pueden defenderse. La mayoría de las víctimas no denuncian porque piensan que nadie les va a creer. ¿Qué propone?, me preguntó una legisladora. Propongo que haya un número telefónico gratuito específico para denunciar abuso a ancianos, les dije. Que haya refugios temporales donde las víctimas puedan estar seguras mientras se resuelven los casos. Y que haya programas de educación para enseñar a los ancianos sus derechos. La ley fue aprobada en octubre de 2024 y lleva el nombre Ley Teodoro Zamora de Protección Integral a Personas Mayores. Fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. Abuelo, me dijo Martín cuando le conté sobre la ley, tu nombre va a estar para siempre asociado con la protección de ancianos en Argentina. No es mi nombre lo que importa, le dije, es que ahora otros ancianos van a tener herramientas legales que yo no tenía cuando me atacó Silvana. En noviembre de 2024, la fundación había crecido tanto que necesitamos abrir oficinas en 5 provincias más. Teníamos un equipo de 20 abogados especializados y habíamos resuelto exitosamente más de 500 casos. Don Teodoro, me dijo el director ejecutivo de la fundación, estamos recibiendo consultas de otros países que quieren replicar nuestro modelo. ¿Qué países?, le pregunté. México, Colombia, Chile, me dijo. Parece que el abuso a ancianos es un problema regional que necesita soluciones coordinadas. ¿Y qué les decimos? Les decimos que compartan toda nuestra experiencia, le dije, que usen nuestros protocolos, nuestros materiales educativos, todo lo que hemos desarrollado. En diciembre de 2024,
Recibí un reconocimiento de las Naciones Unidas por mi trabajo en la protección de derechos de personas mayores. Señor Zamora, me dijo la representante de la ONU durante la ceremonia, su historia personal se convirtió en un movimiento internacional para proteger a los ancianos más vulnerables. Mi historia no es especial, les dije. Es solo el ejemplo de lo que puede pasar cuando un anciano decide defenderse en lugar de resignarse a ser víctima. ¿Qué consejo le daría a otros ancianos que están siendo abusados por sus familias?, me preguntó. Que recuerden que ser viejo no significa ser indefenso, les dije. Que entiendan que tienen derechos aunque sus hijos digan lo contrario. Y que sepan que nunca es demasiado tarde para buscar justicia. La semana pasada, exactamente 4 años después de haber descubierto el plan de Silvana, recibí una carta que me sorprendió. Era de Roberto, el exmarido de Silvana, que había salido de la cárcel después de cumplir su condena reducida. Don Teodoro, decía la carta, sé que probablemente no quiera saber nada de mí, pero quería escribirle para pedirle perdón por haber sido cómplice del plan de Silvana. Durante estos años en la cárcel, tuve mucho tiempo para pensar en lo que hicimos. Entiendo que no hay excusa para haber planeado matar a un anciano indefenso por dinero. También quería decirle que Silvana nunca mostró arrepentimiento real. Durante las visitas que le hice en los primeros meses, seguía culpándolo a usted por haber arruinado su plan. Seguía pensando que usted debería haber muerto para que ella pudiera ser rica. Por eso dejé de visitarla, porque me di cuenta de que había estado casado con una psicópata durante años sin darme cuenta. Ahora estoy tratando de reconstruir mi vida. Conseguí trabajo en una fábrica. Alquilo un cuarto pequeño. Trato de ser un mejor padre para mis hijos, aunque sé que les causé un trauma enorme. Solo quería que supiera que al menos una persona involucrada en esa tragedia aprendió la lección y está tratando de ser mejor. Esa carta me hizo reflexionar sobre la diferencia entre Silvana y Roberto. Roberto había sido débil y cobarde, pero no malvado. Silvana había sido malvada desde el principio. Le respondí a Roberto una carta corta. Roberto, acepto sus disculpas. Espero que haya aprendido que la codicia destruye todo lo que toca. Cuide a sus hijos y enséñeles que el dinero nunca vale más que la vida humana. Hace un mes, en enero de 2025, celebramos el primer aniversario de la Ley Teodoro Zamora. Durante ese año, la ley había facilitado la resolución de más de 1000 casos de abuso a ancianos en todo el país. Don Teodoro, me dijo el ministro de Justicia durante la celebración, esta ley cambió la forma en que Argentina protege a sus ciudadanos mayores. ¿Cómo?, le pregunté. Antes de esta ley, me explicó, un anciano que quería denunciar abuso familiar tenía que navegar un sistema legal complejo y lento. Muchos morían antes de que se resolvieran sus casos. ¿Y ahora? Ahora hay procedimientos especiales para casos de abuso a ancianos, me dijo. Los juicios son más rápidos, las víctimas tienen protección inmediata y las penas son más severas. Durante esa celebración, conocí a algunos de los ancianos que habían sido protegidos gracias a la nueva ley. Don Teodoro, me dijo una señora de 76 años, gracias a la ley que lleva su nombre, pude denunciar a mi hijo que me robaba la pensión. Ahora está en la cárcel y yo recuperé mi dinero. Señor Zamora, me dijo un hombre de 82 años, mi nuera me tenía dopado con pastillas para declararme incapaz. Cuando llamé al número de emergencia de la ley, me rescataron en menos de 24 horas. Estas historias me confirmaron que toda la lucha había valido la pena. Mi sufrimiento personal se había convertido en protección para miles de personas. Pero la historia que más me emocionó fue la de mis propios nietos. Abuelo, me dijo Sofía, que ahora tiene 20 años y estudia psicología, decidí especializarme en terapia para familias que han sufrido abuso a ancianos. ¿Por qué?, le pregunté. Porque entiendo desde adentro lo que significa descubrir que tu madre es una criminal, me dijo. Sé lo que se siente crecer sabiendo que tu familia está rota por la codicia. ¿Y Martín? Martín está haciendo una tesis sobre precedentes legales en casos de abuso familiar a ancianos, me dijo. Va a usar tu caso como ejemplo principal. ¿Y cómo se sienten ustedes ahora?, les pregunté. Nos sentimos orgullosos, me dijo Martín,
orgullosos de tener un abuelo que tuvo el valor de defenderse y de convertir su tragedia en protección para otros. ¿No sienten vergüenza por lo que hizo su madre? Sentimos vergüenza por ella, me dijo Sofía, pero no por nosotros. Nosotros elegimos ser diferentes. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que seguiste esta historia desde el envenenamiento hasta la justicia, quiero preguntarte algo. ¿Crees que hay límites para el perdón familiar? ¿Podés perdonar a alguien que planeó tu muerte solo por dinero? Porque hay algo que aprendí a los 79 años, después de sobrevivir al intento de asesinato de mi propia hija. El amor familiar no es incondicional. Cuando alguien cruza ciertas líneas, deja de ser familia y se convierte en enemigo. Mi hija me echó de casa en plena noche, durante una tormenta, y se apropió de mi terreno porque pensó que tenía derecho a matarme por dinero. Pero cuando descubrió que yo había grabado todas sus confesiones, se dio cuenta de que había subestimado gravemente a su víctima. Si alguien en tu familia te está presionando para firmar documentos que no entendés, si alguien te está dando medicamentos que te confunden, si alguien te está hablando de tu muerte como si fuera algo deseable, quiero que recordes mi historia. Cuéntame tu experiencia. Contame desde qué país me seguís. Contame si vos también has tenido que defenderte de alguien que debería haberte protegido. Porque al final, lo que realmente importa no es cuánto dinero podés dejarles a tus hijos, sino cuántos hijos podés dejarle al mundo que sean mejores personas que vos. Y eso, a diferencia del dinero, no se puede robar ni falsificar. Mi historia no terminó con la cárcel de Silvana. Terminó con una ley que protege a miles de ancianos, con una fundación que sigue salvando vidas, y con nietos que eligieron convertir una tragedia familiar en una misión de vida para ayudar a otros. Esa es la verdadera justicia. No solo castigar a quien te lastimó, sino usar ese dolor para proteger a quien vendrá después.